Buenas tardes. En nombre de la Sociedad Argentina de Bioética y Derechos Humanos, en el ciclo de charlas que estamos realizando sobre derecho a la salud, bioética y derechos humanos, tenemos el gusto de contar con Emerson Meri. Emerson Meri es médico por la Universidad de San Pablo, magíster en medicina, medicina preventiva por la misma institución y doctor en salud colectiva por la Universidad Estadual de Campiñas, UNICAMP, en el año 1990. Es docente libre en planificación y gestión en salud por la UNICAMP y profesor titular de salud colectiva en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es profesor doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario, profesor de la maestría en APS y profesor permanente posgrado del Instituto de Psicología. Coordinador de los grupos de investigación micropolítica, cuidado y salud colectiva y red de observatorios de políticas públicas y educación y cuidado en la salud que se extienden en varias universidades y otras mantienen vínculo de enseñanza con el Instituto de Salud Colectiva de la Universidad de Lanús. Bueno, Emerson, bienvenido, es un gusto y te damos la palabra. Gracias, Claudio, gracias a todos que acá están. ¿Me escuchan bien? Sí, Se muy escucha bien. Sí, bien. sí. Qué bueno, ¿no? A mí siempre es muy bueno estar acá y poder ahí hacer una conversación muy abierta de temas que son siempre muy difíciles a nosotros, todos en el campo de la salud porque vivimos una tensión muy permanente entre la noción de derecho y la noción de control, ¿no? Y a mí me pasa que es interesante mirar lo que vivimos hoy, que es una cierta epidemia de diagnósticos en salud con una producción muy intensiva de patologización de la vida, ¿no? Por ejemplo, acá en Brasil hoy, y creo que es muy común en distintos locales, en países distintos también, eh, nosotros tenemos la percepción de que, por ejemplo, en la infancia hoy, acá en Brasil hay una epidemia de diagnóstico de autismo que es muy fuerte, ¿no? Y es interesante porque en el gobierno más progresista que tuvimos por acá en los últimos años, con la presidenta Dilma, ¿no? Hubo una construcción de la noción de derecho por el diagnóstico. Eso es muy interesante, ¿no? Mirar, ¿no? Entonces, la idea de que acceder a un derecho social fundamental tenía que pasar por un diagnóstico del campo de la salud de una enfermedad. Y es interesante mirar, ¿no? Porque en un gobierno muy progresista para Brasil, ¿no? Brasil tiene pocos momentos de gobierno muy progresistas, ¿no? En los últimos años tuvimos un periodo con el gobierno Lula y después de Dilma, pero es muy poco, ¿no? Y ahí en el mismo momento hay una cierta construcción de un dispositivo social y el dispositivo social después de que se creó en 2012 una ley nacional, hay un avance por los años creciente hasta una situación de calamidad hoy en los servicios
por la idea de que hay que tener un diagnóstico para tener un derecho. En la salud es muy común, ¿no? Nosotros vivimos situaciones así. Yo estoy hablando acá de una situación muy extrema, pero es muy común en mi experiencia en distintos momentos de mi formación. Yo tengo, creo que con muchos acá también, tengo 52 años que yo hago el ejercicio de la medicina, ¿no? Y en los 52 años del ejercicio de la medicina, a mí me llama la atención que en distintos periodos nosotros vivimos situaciones así, no tan fuerte cuanto ahora, pero momentos que hay epidemias de diagnósticos, hay epidemias de intervenciones en los cuerpos y, y hay una confusión que acceder a la intervención es como un derecho y entonces en la salud esto es muy común, ¿no? Que es la imagen que por mucho tiempo estamos intentando construir también acá en Brasil, la noción de que es derecho de toda la gente tener acceso a servicios de salud que puedan contribuir para su calidad de vida, ¿no? Pero vivimos una contradicción, ¿no? Porque cuando miramos la emergencia de las experiencias en salud en nuestra sociedad, nosotros tenemos unas señales muy evidentes de que la aparición de las políticas estatales en el campo de la salud son apariciones con una intención muy nítida, que es la intención de hacer el control y la producción de la manera de los cuerpos vivieren, ¿no? Y entonces el manejo de los saberes, el manejo de las estrategias de acción tiene un compromiso que es muy necesario en toda la sociedad, que es el compromiso de producir los cuerpos para las condiciones de la sociedad. Pero no vivimos en cualquier sociedad, vivimos en una sociedad que tiene la, la, la marca, ¿no? Muy fuerte de la organización capitalista. Y la organización capitalista tiene una necesidad de ciertos cuerpos y no cualquier cuerpo, ¿no? Y entonces hay instrumentos que la sociedad capitalista maneja para producir ciertos cuerpos. Y nosotros de la salud manejamos un campo de saberes que están muy comprometidos con la atención ahí. De una manera, la producción de los cuerpos que en nuestra sociedad capitalista tiene la necesidad de producir y de una otra manera el manejo también de posibilidad de intervención a donde lo que interesa no es la producción de cuerpos tan restritos, pero una posibilidad de contribuir para ampliar la capacidad de vivir de la gente de una manera más digna, ¿no? Más de calidad. Y entonces, cuando miramos el conjunto de las prácticas que hoy nos habitan, y que nos habitan de una manera muy intensa, ¿no? Hay momentos que nosotros imaginamos que estamos ahí en un recorrido que tenemos poca autonomía para cambiar y nos vemos haciendo cosas que son muy imperativas
como lo que hoy a mí me interesa hablar mucho más, que es la patologización de la vida, ¿no? Y por ahí, ¿no? Al hablar de la epidemia de diagnóstico en distintas enfermedades que son tan fundamentales cuanto lo que hablé del autismo, es interesante nos acercarmos de la manera como funciona, ¿no? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo es el funcionamiento de las relaciones a donde nos ubicamos como profesionales de salud, a donde hay una imagen de que el acceder a un derecho es acceder a una acción instrumental del campo Nos de la vamos a cenar y salud? luego la haces. ¿Cómo? Pon la mesa. ¿Oh? ¿Cómo? Ah. No, ok. Y entonces es interesante porque haciendo un recorrido de la organización de las prácticas de salud, nosotros vivimos hoy por prácticamente un imperativo que es un imperativo que tiene una dimensión muy fuerte, ¿no? Que es la dimensión de que hoy nombramos como una medicina intensamente tecnológica, ¿no? Y con la noción que hoy encanta mucho la sociedad, que es la noción de una tecnología que ahí parece que puede hacer contribuciones fundamentales, contribuciones esenciales para la mejoría de la vida de la gente, ¿no? Pero cuando miramos más cerca el tema de la tecnología, ahí la situación es más compleja, ¿no? Es más compleja porque como por ejemplo la noción muy presente hoy que es el rol, ¿no? De la inteligencia artificial como un instrumento a contribuir para la acción en el campo de la salud y como prácticamente un imperativo, ¿no? Que hoy está nos acercando y construyendo un imaginario que la tecnología es una cosa que tiene una neutralidad que si se utiliza bien, funciona bien, pero si no se utiliza bien, no funciona bien. Y como una idea de que la tecnología está ahí en un campo neutral, como la ciencia, ¿no? Y que podemos utilizarla a favor de la vida de la gente. Y ahí, cuando nos acercamos, eh, no es así, ¿no? Hay ruidos interesantes de mirar, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar un poco de la inteligencia artificial, que hoy es un imperativo en distintas construcciones, y acá en Brasil es una apuesta en nuestro sistema de salud, ¿no? El Sistema Único de Salud, que es un sistema entre comillas, ¿no? Un sistema público, pero no es tan público más, ¿no? Tiene una presencia muy fuerte del sector privado de la salud, ¿no? Del campo del mercado en la salud, que es muy fuerte en Brasil hoy, pero mismo teniendo la presencia del sector privado, tenemos también una presencia importante del sector público en la gestión, en ciertos servicios territoriales, pero en todos hay una construcción que es muy mítica, ¿no? Que hoy tenemos una arma muy fuerte que son las tecnologías digitales y adentro de las tecnologías digitales hay la inteligencia artificial. Pero cuando
miramos cómo se construye la inteligencia artificial, nosotros podemos mirar que hay un límite interesante, ¿no? La inteligencia artificial que tenemos a nuestra disposición funciona de una manera muy semejante como funciona el raciocinio en la salud que tiene la patologización de la vida como un imperativo. El modelo por donde funciona la dinámica de la tecnología digital es muy, muy semejante como nosotros funcionamos en nuestro raciocinio clínico. Y es interesante porque mucha gente no tiene la noción que la inteligencia artificial es una producción humana. ¿Cómo los partos que no son naturales, ¿no? Los partos no naturales son los partos más humanos que conocemos, porque nosotros que inventamos, ¿no? Entonces, tenemos imágenes que nos falsean mucho, ¿no? Cuando hacemos una quirugía para hacer un parto, nosotros estamos haciendo el acto más humano, ¿no? No hay otro animal que hace una quirugía para hacer un parto, ¿no? Y entonces el parto normal, ¿no? Que nombramos como parto natural acá, es el parto no humano, porque es el parto que todos los animales, por ejemplo, tienen y hacen, ¿no? Y ahí hacemos confusión, ¿no? Porque nos olvidamos que somos nosotros que construimos la intervención del parto que nombramos como naturales, como no naturales, ¿no? Y hacemos la crítica acá en Brasil porque hay muchos partos que son no naturales, ¿no? Y ahí como si fuese un fenómeno del cielo, ¿no? Y que nosotros no somos los constructores. En la inteligencia artificial es la misma cosa, ¿no? El modelo que se utiliza cuando se construye a partir de la teoría de las redes neuronales, la noción de los mapas, ¿no? Que nosotros producimos cuando miramos los modelos neuronales. mm, perdona, hay una cosa que ocurrió acá. Un segundo, por favor. Ay, y entonces, cuando nosotros tenemos redes neuronales, a donde nosotros miramos la construcción de las redes neuronales y ahí intentamos aprender con el funcionamiento de las redes neuronales, cómo construir los mapas mentales para operar la construcción de la inteligencia. Hay una cosa que es un pasaje que a mí me llama la atención porque hacemos el mismo en la clínica, que es así. Es como una distinción entre un juego social y un juego como acá xadrez, ¿no? Como xadrez, no, ¿cómo Ajedrez, hablas? ¿Ah? ajedrez, ajedrez. Ajedrez, confusión. Entonces, cuando miramos cómo se hace el ajedrez y el juego social, hay una distinción interesante. En el juego, en el ajedrez, tenemos posibilidades muy abiertas, pero hay una regla que no podemos cambiar. Si cambiamos la regla fundante, no es más el mismo juego. Entonces, hay un límite a donde el juego se puede hacer presente, se puede jugar,
En el juego social hay que mirar que es interesante, porque hay reglas, pero el juego social es tan abierto que nosotros podemos cambiar las reglas y no deja de continuar siendo un juego social. Esta es la misma diferencia del modelo matemático, cómo funciona un modelo de la incertidumbre y un modelo a donde es muy abierto, pero no hay incertidumbre. Siempre es posible imaginar cómo es el final del juego. En el juego social no se puede imaginar cómo es el final del juego. Esa es la misma distinción que hay entre una red neuronal y un mapa mental. La inteligencia artificial, hasta hoy, la más evoluida que hay, funciona mucho más cerca del mapa mental. Y nosotros hoy hacemos clínica como mapa mental. Por eso que vivimos la noción del imperativo del algoritmo. En los mapas mentales, como en la inteligencia artificial, el operador son los algoritmos. Y el algoritmo funciona como un juego que tiene una regla y una regla muy delimitada. Si es muy abierto, no se juega más. Y es interesante porque en el raciocinio clínico, hoy nosotros estamos haciendo una repetición como los mapas mentales. Nosotros hoy no estamos más cerca de un juego abierto, por donde la vida del otro es más fundamental do que el raciocinio clínico. No, hoy el raciocinio clínico es más fundamental do que la vida del otro que la vive. Y ahí hay algo a mirar. ¿Por qué hay algo a mirar y fundamental? Porque nosotros podemos hacer una pregunta. ¿Cuántas vidas una vida puede vivir? Cuando preguntamos cuántas vidas una vida puede vivir, nosotros nos acercamos del modelo que es muy del juego social, es un juego abierto. Nosotros no podemos contestar y decir, no, esta vida solo puede vivir 3, 4, 5 maneras de vivir. No, no podemos hablar así. Todas las vidas tienen la potencia de vivir N posibilidad de vivir. Nosotros no tenemos cómo producir un conocimiento que nos afirma de una manera muy categórica cuántas vidas una vida puede vivir, porque una vida puede vivir tantas vidas cuanto la potencia de los encuentros le permitan producir más vida en su vida. Y ahí, cuando utilizamos en el raciocinio que hacemos en la salud hoy, no estoy hablando solamente de la medicina, cuando utilizamos el raciocinio que utilizamos en la salud hoy, cuando encontramos a alguien y empezamos a construir la manera como señales, síntomas, elementos de la historia de la vida, la manera de sufrir, nos parece algoritmos que utilizamos para producir ciertos encuadramientos, ciertas posibilidades, categorías diagnósticas, nosotros estamos trabajando afuera de un juego abierto. Nosotros estamos trabajando
por adentro de un juego más cerrado. Y entonces el imperativo de la producción es un juego a donde hay que si llegar a una patología, hay que si llegar a una enfermedad, hay que tener la posibilidad de mirar los resultados que tenemos en nuestra disposición para poder un código internacional de la enfermedad, como nosotros tenemos en nuestra disposición, ¿no? Y la construcción de un mapa mental como la que tenemos hoy en la salud, están ahí achicando la potencia que tenemos de extraer, de sacar del encuentro, un encuentro a donde no podemos contestar a nosotros mismos cuántas vidas se puede producir en una vida. Por ejemplo, nosotros podemos conocer una señora que tiene una enfermedad como una hipertensión y puede tener también una diabetes, que sea. Pero no podemos contestar cuántas vidas más allá de una vida de una hipertensa y de una mujer diabética se puede producir en esta vida. No tenemos como saber, y solo podemos saber si en el encuentro hay una posibilidad de hacer una exploración productiva de más posibilidad de construir otras dimensiones de la vida. Por ejemplo, una señora que es hipertensa, que es diabética, puede ser una cocinera muy buena, puede ser una pintora, puede ser, y es también, una abuela muy interesante, puede ser una activista social, puede ser, sí, puede ser infinitas cosas. Y nosotros en la salud, cuando nos acercamos de una manera muy cerrada de construir nuestro raciocinio como la inteligencia propia artificial que nosotros que construimos y producimos, entonces el algoritmo es nuestra invención, ¿no? Hoy nosotros hablamos de la dictadura de los algoritmos, del imperativo de los algoritmos, pero nosotros inventamos los algoritmos. Los algoritmos no vieron del cielo, ¿no? No están en nuestros cromosomos. Los algoritmos es una invención de la sociedad que vivimos, ¿no? Y de nuestra subjetividad y de las inteligencias que construimos ahí, de los biopoderes, ¿no? Los poderes que tenemos, por ejemplo, para hablar de la vida del otro. Entonces, el raciocinio clínico es un biopoder, porque es un saber que tiene el poder de hablar sobre la vida de la otra vida. Y tiene tanto poder que puede achicar la potencia de vivir de la otra vida cuando se da un diagnóstico imperativo. Por ejemplo, los chicos y chicas acá en Brasil que ahora están con el diagnóstico del autismo. Oh, es muy polémico porque cuando imagínase que el diagnóstico del autismo hace una apertura porque le da el derecho de un derecho humano social, porque ahí va a tener ciertos privilegios porque es autista. Entonces puede tener docentes especiales, puede tener
Y acá en Brasil está así, ¿no? En los coches ahora tiene carteles que comunica al manobrista de otro coche. Acá está manejando un autista. Mira, es infernal. Porque se imagina que es un derecho, pero no es un derecho, es un achicamiento de la potencia de la vida, ¿no? Porque le obliga a vivir como autista todo el tiempo, por 24 horas. En la salud mental es muy común, quien trabaja en la salud mental es muy común vivir con gente que se pone un diagnóstico, por ejemplo, en el Código Internacional de la Enfermedad hay una letra F, ¿no? 20. Se puede abrir ahí porque es internacional, ¿no? ¿Qué es F20? F20 es esquizofrenia. Y entonces cuando se pone en alguien F20, está se haciendo una condenación. Hay que vivir como esquizofrénico, porque es lo que es. Pero es infernal, ¿no? Porque ¿cuántas vidas se puede producir en una vida que nosotros hablamos que tiene también esquizofrenia? Quien trabaja en salud mental, ¿no? Como yo, que trabajé y trabajo hasta hoy, ¿no? Nosotros conocemos una cantidad innumerable de gente que tiene el diagnóstico de una enfermedad psiquiátrica, pero que produce muchas otras vidas en su vida, ¿no? El psiquiatra italiano, ¿no? Eh, que, que, que ahora está haciendo 100 años, ¿no? Que fue fundamental en lo que se nombra la psiquiatría democrática italiana, hablaba que hay que poner la enfermedad aparte y hacer la potencialización de otras potencias del vivir, ¿no? Porque cuanto más potencia de vivir, menos es la importancia de la enfermedad. Y eso es interesante porque nosotros tenemos la noción que una señora hipertensa diabética, cuando nosotros nos centramos en la hipertensión y la diabetes como la única cosa que tiene en la vida, como nosotros producimos un fracaso terapéutico muy fuerte, ¿no? Acá en Brasil, los estudios de fracaso de intervención terapéutica es enorme porque podemos inclusive incluso mirar de cómo se achica las potencias de exploración, ¿no? De la propia noción de cuidado. Y entonces la potencia de terapéutica del sistema de salud es una potencia que disminuye intensamente. Acá hacemos mucho diagnóstico de hipertensión y diabetes y tenemos también mucha gente que tiene amputación de su pie por el problema de diabetes, ¿no? Y a mí me parecía que era al revés, ¿no? Con mucho diagnóstico y tratamiento, no teníamos tanta amputación de los pies, ¿no? Pero no, tenemos una cantidad enorme de amputación, ¿no? Y entonces hay estudios interesantes, ¿no? Que como cuando se mira la otra como una diabetes, no se piensa en ciertas situaciones más común que tiene pie. Es ridículo, ¿no? Es ridículo. Pero cuando utilizamos el raciocinio más achicado de la propia clínica, como hoy hacemos, la hiperpatologización de la vida es muy fuerte. ¿Y por qué hacemos
¿no? Esta es una otra pregunta que es fundamental, ¿no? Al revés de lo que se imagina que hacer un diagnóstico amplía el derecho social, como acá con los autistas, las autistas, ¿no? O con las personas que con discapacidad, ¿no? Acá en Brasil también, ¿no? Una persona con discapacidad tiene ciertos derechos. Sí, no contesto. Hay derechos necesarios, ¿no? Por ejemplo, alguien que puede tener un auto adaptado, muy bueno, y estoy de acuerdo, ¿no? Pero cuando es la noción que esto es todo el derecho a la vida que tiene la gente, nosotros estamos achicando el derecho a una manera muy instrumental, ¿no? A una manera muy, muy, muy achicada, ¿no? Y entonces no miramos que el más fundamental, el derecho pleno de un bien vivir, ¿no? Y el Interesante. derecho pleno de un bien vivir, Ernesta, hay que cerrar el micrófono, por favor. Gracias. Y entonces el derecho del bien vivir es más fundamental do que el proceso que podemos ahora nombrar, ¿no? De la medicalización de la manera de vivir la gente. ¿Y por qué la medicalización de la manera de vivir la gente es algo, una situación que interesa a una sociedad como la nuestra, ¿no? Que es una sociedad capitalista y no necesita que sea como, por ejemplo, ahí en Argentina o en Estados Unidos hoy, que tiene presidentes con intención muy autoritarias. No, podemos nos acercar de sociedades que tienen un régimen más democrático, pero la situación es la misma, ¿no? Porque el manejo de los cuerpos en nuestra sociedad capitalista es un manejo necesario para la existencia de la producción incesante y permanente del capital, no solamente por las mercancías que se producen, pero por la potencia que la vida tiene de producir con su vida el capital. El capital es un elemento de relación social que vive de la vida de la gente, ¿no? Y entonces el capital tiene que se alimentar de la vida, ¿no? Y entonces hoy es de una manera tan intensa, que el capitalismo construyó una necesidad que es la necesidad de que hay vidas que no importan y no importan nada, ¿no? En el capital que teníamos cuando la vida era una potencia de fuerza de trabajo, la vida importaba, porque importaba tener cuerpos que podían caminar hasta la industria y sufrir una explotación, ¿no? Entonces la vida, fuerza de trabajo, necesitaba que la salud podría tener una acción de mejorar la capacidad del obrero, de la obrera, trabajar en la industria, por ejemplo. Pero hoy el capital no es así, ¿no? El capital se alimenta 24 horas de la potencia de una vida, como el capital fuese una acción permanente necrófila, ¿no? Hay que sacar la potencia de la vida de las vidas para el capital se producir de una manera permanente. Hoy hay gente que nombra que la vida es capital.
no es más la fuerza de trabajo que es capital, es la vida que es capital. Y así hay que construir biopoderes que no son los mismos biopoderes que teníamos que construir cuando actuábamos con las fuerzas de trabajo. En la fuerza de trabajo teníamos que construir un biopoder, por ejemplo, que un cuerpo enfermo hay que sacar la enfermedad de una manera muy rápida, mismo que de una manera parcial, para que pueda volver al mundo del trabajo y sufrir la explotación. Ahora no más, ahora no más. Ahora hay cuerpos que no interesan. Hay cuerpos que tienen personas con discapacidad, no interesan, ¿no? Ah, ma ¿qué discapacidad? Mira, si es un cuerpo que tiene una situación física de discapacidad, pero no mental, puede ser que me interesa mucho, ¿no? Es una vida en potencia que me interesa mucho, pero hay otras vidas que no me interesan nada porque no son vidas que alimentan la producción intensiva del capital. Y el capital está construyendo una sociedad que no necesita de todas las vidas que están ahí producidas. Por eso es que en el mundo hoy hay una acción genocida muy intensiva y que no produce tanta indignidad en los gobiernos que son muy comprometidos con el capitalismo. Al revés, los gobiernos muy comprometidos con el capitalismo, a ellos le interesan políticas discriminatorias, ¿no? Políticas que hagan una selección de vidas que son fundamentales y de vidas que no les importan, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hablar, hablo acá, ¿no? Y ustedes imaginan ahí si hay situación así o no. Pero hoy, en ciudad como las dos más grandes que tenemos acá, como São Paulo y Rio de Janeiro. São Paulo y Rio de Janeiro son las más grandes que tenemos, ¿no? Entonces, una tiene 10 millones de gente, una ciudad, un municipio con 10 millones, y el otro tiene 6, ¿no? Y en São Paulo y Rio de Janeiro hoy hay más de, sumando las dos ciudades, cerca de 1 millón de cuerpos viviendo en las calles. ¿Cuál es la política para la gente que vive en las calles acá en Brasil, que tiene el sistema único de salud, que tiene la noción de derecho, y que no tiene un presidente que quiere matar a la gente? Mismo así, la política es la policía. La política es el exterminio. La política es construida con la noción de que esos cuerpos, esas vidas, no tienen nada a dar para la producción de... No es una vida capital, ¿no? No es una vida capital. Y entonces no es una vida que tiene muchos intereses. Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace los servicios de salud? Diagnósticos y diagnósticos y diagnósticos. ¿Y cuáles son los diagnósticos acá? No, la gente que vive en la calle son usuarios intensivos de sustancias psicotrópicas. La vida que vive en la calle son muy peligrosas porque tiene un potencial de criminalización contra la vida de las otras personas. Esa es la producción imaginaria que se va construyendo, ¿no? Y es interesante porque cuando tenemos una estadística de los homicidios, ¿y quién
produce los homicidios en Brasil, no tenemos casi la identificación de gente que vive en la calle haciendo crímenes como asesinar otras vidas, ¿no? No, la policía es uno de los factores principales que produce homicidio en Brasil, por ejemplo, ¿no? Y también lo crimen organizado también es muy responsable. Pero las personas que son muy criminalizadas porque viven en la calle, las vidas de ellas no interesa la dinámica social y entonces se utiliza del campo de la salud para reafirmar que son vidas que no interesan mucho, ¿no? Y entonces, ¿a dónde se pone las vidas acá en Brasil? En mini manicomios, ¿no? Acá en Brasil hay las comunidades terapéuticas que son mini manicomios, ¿no? Son mini manicomios de 100 personas, otros de 200 personas, en una cantidad centenares distribuido por el país, ¿no? ¿Y quién que hace el diagnóstico? Los servicios de salud. Nosotros que hacemos el diagnóstico. Nosotros utilizamos del raciocinio clínico y ahí hacemos con nuestro algoritmo clínico el encuadre y tenemos un diagnóstico. Y al tener un diagnóstico, achicamos la vida al diagnóstico. No hay más potencia. Yo trabajo con gente que actúa con vidas en las calles. Y hay una chica que me interesa mucho la manera como trabaja. Y ella tiene una experiencia que me encanta, ¿no? Porque cuando encuentra un hombre, un chico, una chica, una mujer, una vieja, un viejo, en la calle, viviendo en la calle, la primera pregunta que hace después de preguntar el nombre, porque mira, preguntar el nombre ya es un acto humanístico. Nadie pregunta el nombre de gente en las calles, ¿no? Pero esta chica sí, pregunta el nombre. Pero la otra pregunta que hace ¿te gusta hacer lo qué? ¿Qué te gusta hacer? Este es muy interesante, porque cuando hace una pregunta así, ¿qué te gusta hacer? Hay respuestas que son muy sorprendentes, ¿no? Nosotros hoy encontramos en las calles gente que tiene formación técnica especial. Encontramos universitarios en las calles, ¿no? Encontramos gente que tiene habilidad increíble en las calles. Pero nadie le pregunta, ¿qué te gusta hacer? ¿No? No, la pregunta es ya muy algorítmica, ¿no? Ya mira cuál es el diagnóstico, cuál es el problema de salud y qué código internacional de la enfermedad tiene y qué encuadre terapéutico va a tener. Una internación, una medicación muy potente, psicotrópica, más potente que el psicotrópico que utiliza para vivir en la calle. Entonces la patologización de la vida es muy intensa, es muy imperativa, ¿no? Y no tiene nada a ver con la noción de derecho, ¿no? No tiene derecho a la vida, que es el derecho fundamental. El derecho humano fundamental es el derecho a la vida, ¿no? ¿Cuántas vidas se puede producir en una vida? ¿No? Esta es la idea central de las estrategias tecnológicas de los campos de la salud. ¿Qué tecnología interesa a nosotros en la salud? Las tecnologías que
contribuyan con la producción de más vida en la vida que se vive, ¿no? Y ahí son tecnologías que no están en el encuadre de los algoritmos, de un juego de raciocinio muy cerrado en la dinámica del biopoder, ¿no? Como un saber que tiene el poder de definir cómo la vida del otro va a sí producir, ¿no? No, hay que sí tener una otra idea, ¿no? Una idea de saberes que pueden contribuir para hacer una exploración positiva con el otro de potencias de vivir en su vida vivida, ¿no? Eso es la tecnología del campo de la salud que a mí me interesa, ¿no? Esa es una tecnología que tiene una mirada no patologizante, ¿no? Que tiene una mirada de no patologización del modo de vivir. Y es fundamental porque vivimos una tensión que es una tensión civilizatoria acá en nuestros países, que es, hay de un lado una nación así muy capital centrada de la vida, con la noción de control por el biopoder, que es muy poderoso, ¿no? Que produce materialidad de vivir en el otro de una manera achicada, ¿no? Entonces, la Dona María que tiene diabetes pasa a vivir como diabética todos los minutos de su vida, ¿no? En su casa, porque alguien de la salud, un equipo de salud, un médico, una médica le dice que es una diabética y hay que tener miedo de la diabetes porque la diabetes le mata, ¿no? Y ahí pasa a vivir con el pánico permanente porque no entiende, ¿no? Pero esta tecnología acerca a la gente que tiene una mirada de una sociedad que es una sociedad muy fragmentada, a donde unas vidas tienen el derecho del bien vivir y las otras no, ¿no? Las otras tienen el derecho de que sean controladas, ¿no? Y el vivo poder es muy fuerte para hacer el control, ¿no? Y a mí me parece que nosotros tenemos que pensar al revés, ¿no? ¿Qué poderes tenemos para hacer una otra exploración positiva, que es la potencia de producción de otras maneras de vivir y que no sabemos como en el juego social, a donde hay una incertidumbre del producto, ¿no? Porque no hay una regla muy definida, muy imperativa. Podemos cambiar las reglas, podemos cambiar las reglas del modo de vivir. Si podemos cambiar las reglas del modo de vivir, podemos producir más vida en una vida, ¿no? Pero si encuadramos el modo de vivir y una regla muy cerrada, como en el ajedrez, ¿no? O como en distintos juegos que tienen una regla muy cerrada, no podemos hacer una producción de más vida en la vida que se vive, ¿no? No, hay que vivir la vida que la regla le define. Estos son los biopoderes, ¿no? Y son así, hay una pauperización, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Del propio raciocinio que los equipos de salud utilizan hoy, ¿no? Para se acercar de la vida del otro en los servicios de salud. Esto es mundial, ¿no? Es mundial. En todo el mundo vivimos hoy una epidemia diagnóstica que es infernal, ¿no? Y mismo que yo tenga dado acá en Brasil distintos ejemplos, ¿no?
con la gente que vive en la calle, con los nenes y nenas y chicos y chicas que tienen el diagnóstico de autismo, con la señora que tiene el diagnóstico de diabetes. Lo que tenemos es una epidemia de diagnósticos, ¿no? Y muy cerrado que le condena a vivir adentro de un cierto biopoder con una regla muy pequeña, muy fuerte, muy definida y que tiene una fuerza enorme para interditar la vida de la otra persona, ¿no? Y por al revés, nosotros estamos ahí en una otra mirada sobre lo que es el derecho, ¿no? El derecho es el derecho a la vida, ¿no? A una vida en la noción de nuestros pueblos de acá, de América, que son del bien vivir, ¿no? Que es la exploración positiva de la potencia de producción vidas muy singulares, muy amplias en un juego a donde podemos cambiar las reglas que definen el modo de vivir, ¿no? Entonces, nosotros sabemos, porque nosotros tenemos la experiencia de cambiar las reglas de nuestro vivir, ¿no? Para ir finalizando, a mí me interesa contestar una pregunta. ¿Qué hacemos con que las fuerzas fuertes hacen con nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos? Nosotros hacemos una disputa para construir nuestro modo de vivir, ¿no? Nosotros no somos la víctima solamente. Nosotros también intentamos enfrentar lo que quieren hacer con nuestra vida. Entonces nosotros sabemos, ¿no? Que el derecho más interesante y las alianzas más fundamentales en el campo de los derechos humanos son las alianzas afectivas que tenemos con la producción de todas las vidas como vidas en potencial para producir cambios en las reglas que se imponen a ellas, ¿no? Y vivir de una manera del bien vivir, ¿no? Haciendo una exploración positiva de las potencias. Y entonces las tecnologías de cuidado que a mí me interesa son las tecnologías que contribuyen para una acción así, una acción libertaria de la vida, de la clausura que la sociedad capitalista impone a las vidas que son inútiles, muchas y útiles, otras, pero todas sobre el imperativo de un biopoder algorítmico que nosotros construimos, ¿no? Y la expresión de la epidemia de patologización de la vida es la expresión máxima del paradigma que vivimos hoy y que impone una reducción mismo de la mirada del derecho humano. Acá en Brasil es infernal, ¿no? Hay que tener diagnóstico cada vez más de distintas maneras para tener derecho. Hay que probar que es muy pobre. Hay que probar que es tan pobre que está a punto de morir para tener un derecho, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay siempre que tener un diagnóstico de una gran problemática para tener el derecho. El derecho no es más universal. El derecho no es más el derecho amplio al bien vivir. No, el derecho ahora es focal, es un restrito, es chico, ¿no? Y se tiene que tener un biopoder para decir que tiene el derecho, ¿no? Acá con los pueblos originarios, y cierro con eso, cuando se empezó el reconocimiento de los territorios de los pueblos originarios en Brasil, se nombró a los antropólogos con sus saberes como los que podían decir si el pueblo era originario mismo o no. O sea,
el pueblo originario no era reconocido como alguien de derecho a hablar de sí. Tenía que tener un antropólogo con su biopoder para decir, no, es un pueblo originario, entonces tiene el derecho a la tierra. Eso, ¿no? Entonces, una imitación de lo que nosotros en la salud inventamos, ¿no? Hasta la antropología hoy está medicalizada, ¿no? Hasta la antropología. Bien, eso que yo quería compartir con vosotros. Y ahí, no lo sé, ¿qué quieren hacer ahora? Bueno, muchas gracias, Emerson. Abrimos a las preguntas. ¿Coordinás vos, María? María Zuleta, que Sí, no sí, la sí, confundo. Claudio. ¿Puedo preguntarnos, sino dar una opinión? Estoy por irme del lugar, por eso estoy yendo y viniendo, pero no sé si me escuchan. Sí, sí, te escuchamos, Amelia, dale. Me pareció una excelente charla, realmente tengo algún contacto con personas que trabajan, antropólogos que trabajan en situación de calle y justamente con programas que tienen que ver con situación de calle y consumos problemáticos, ¿no? Y todo esto que usted está diciendo es tan real, tan increíblemente real, que da la sensación que es muy difícil también darlo vuelta, porque esta patologización de las cuestiones de salud, darle un diagnóstico para seguir avanzando, es una cosa que cada vez aumenta más y cada vez aumenta más con las personas más jóvenes que ingresan en el sistema de salud, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las soluciones a dar? Porque justamente esto de acercarse o en una olla popular, dar la comida, ¿qué te gusta hacer? Y terminar esos días después de unos meses con esa persona tocando una guitarra o con esa persona arreglando la parte eléctrica porque conoce, hace que uno piense que tenemos un montón de armas, pero ¿quién puede ejecutar estas herramientas, no? Eso. Imagina, yo contesto o hablo ahora o escucho un poco más y después hablo. No, por favor, Emerson, si querés ir respondiendo a medida que están los comentarios, te agradecemos. Está bien. Amelia, gracias por la pregunta, ¿no? Es una pregunta esencial, ¿no? ¿Qué hacemos hoy con el mundo? No, porque estamos viviendo situaciones muy semejantes en países muy distintos, ¿no? Esto es interesante, con dinámicas distintas también, ¿no? Porque creo que la manera como tenemos la construcción de la gente en la calle aquí no es muy igual, ¿no? Que hay ahí ahora, ¿no? Yo lo creo que no. Lo creo que hay ahí una situación más aguda, un poco distinto de acá. Acá siempre tuvimos una cantidad muy importante de gente en las calles y tenemos un fenómeno acá ahora muy recién que es con la ampliación del agronegocio acá en Brasil, a donde el imperativo del agronegocio acá están expulsando una cantidad enorme de gente de la zona rural, ¿no? Y están veniendo a vivir en las grandes ciudades y hubo un cambio de la caracterización de la gente que está en la calle, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque hubo un cambio después del gobierno progresista que tuvimos eh, cuando se termina la dictadura y empezamos una nueva constitución en Brasil. Construimos una red de protección social a las vidas en la ciudad y en la zona rural, y una red que funcionó. Y el sistema de salud, el sistema único de salud, es parte fue construido en nuestra constitución como parte de la red de protección social a las vidas, ¿no?
Pero con el golpe o mismo con el gobierno de Dilma acá, que era un gobierno que empieza muy progresista y va perdiendo su potencia, haciendo reformas después muy difícil para nosotros, ¿no? Que luchamos contra la dictadura y ahí hay un periodo de 6, 7 años con un gobierno muy de derecha y muy violentos, ¿no? Y que destruyen las redes de protección social y ahí se reagudiza la cantidad de gente que vive en la calle acá, ¿no? Eh, y ahí la red de protección social que teníamos, ¿no? Y distintas experiencias que teníamos también con la gente en las calles se destruyen, ¿no? Y ahí, y ahí es que de a donde yo puedo hablar, ¿no? Yo puedo hablar que acá es una lucha que a nosotros interesa mucho, que es intentar comprender, mismo en un gobierno progresista, porque mira, la distinción es interesante. Tenemos acá Lula. Ustedes tienen, no me gusta ni hablar el nombre. Tranquilo, Entonces, Caleta. mira, ¿Qué muy tal? distinto, ¿no? Oh, Miguel Tenemos, Picante. Epa, ¿qué pasa, amigo? Cuando hay de la familia. gracias, José. Entonces, tenemos acá una situación que es así en el gobierno que tiene un impacto hasta internacional importante, ¿no? Lula es un estadista internacional con una presencia importante que contesta el gobierno americano y contesta el genocidio israelí allí, a donde en Gaza y por distintas otras cosas. Pero es una pregunta que tenemos que hacer acá. ¿Por qué Lula no está haciendo mínimamente una reconstrucción de la red de protección social a las vidas? ¿No? Y no está, y no está. Entonces es un problema, yo creo, que nosotros tenemos un problema distinto. Mismo que el fenómeno, ¿no? Tiene una mirada semejante, que es la utilización de la maquinaria del biopoder, porque el capitalismo tiene la maquinaria ahí funcionando a todo el tiempo, ¿no? El capitalismo funciona todo el tiempo. Nosotros es que nos contraponemos al funcionamiento normal del capitalismo. Cuando no nos contraponemos, ¿no? El capitalismo opera con su dinámica. Y esto es interesante. A mí me parece que es interesante, porque a mí me parece que acá es el problema que vivimos. Imaginamos que cuando sacamos Bolsonaro de la presidencia y hubo la elección de Lula, que iríamos construir de nuevo una posibilidad de contraponernos a la dinámica natural, entre comillas, del capitalismo, ¿no? Y entonces el capitalismo es una máquina que tiene un funcionamiento en todas las situaciones muy semejante, ahí y acá. Pero cuando no tenemos la potencia de contraponer, ahí también, por sus razones, acá también, por nuestras razones, el capitalismo funciona, ¿no? Y a mí me parece que esto es la semejanza que tenemos en los distintos países. Funciona, ¿no? No funciona así en ciertos países. Hay países que ¿no? Pero no acá, en el occidente donde estamos. Ahí funciona. Y funciona y van produciendo los mismos fenómenos, ¿no? Entonces el biopoder y la biomedicalización es un fenómeno del capitalismo. Pero que tenemos que preguntar acá es, mismo con un gobierno que no hace la represión que ustedes tienen, nosotros del campo que hicimos y hacemos la disputa contra el modo natural del capitalismo funcionar, nosotros también no estamos funcionando.
y es de una manera distinta de ustedes, ¿no? Ustedes tienen una violencia, yo ah, así mirando lo que puedo, la violencia con la manifestación, por ejemplo, de los jubilados y jubiladas, ¿no? Aquí impacta a nosotros, ¿no? Cuando miramos lo que o que ha acontecido en las calles ahí, ¿no? Acá no tiene eso. Podemos salir y la policía es muy violenta, pero la policía acá es violenta con ciertas vidas y no es violenta con otras. No tenemos la represión política, ¿no? No tenemos acá la represión política, pero tenemos acá una pérdida de potencia de nuestra capacidad de contestar el movimiento natural, entre comillas, del capitalismo. Eso interesa a nosotros acá en Brasil, ¿no? Porque hay países como acá que es así. No es como vosotros en Argentina, que tiene sí una represión política enorme, ¿no? De la violencia del Estado. Acá hay violencia del Estado, pero no por la misma razón que ahí, ¿no? Pero no estamos nos contraponiendo. Esto es fundamental a mí pensar, ¿no? La distinción, porque la imagen de la solución son muy distintas, ¿no? Lo que tenemos que construir acá es distinto de lo que ustedes tienen que construir ahí, ¿no? Oh, bien, hay más gente que quiere hablar. Sí, María Luisa quiere hacer un comentario. Si querés, María Luisa. Sí, muchísimas gracias por la exposición. Me pareció sumamente enriquecedora y generadora de muchas preguntas. Y yo quería simplemente proponer un par de ideas. Y una es esta que usted acaba de marcar, la de cómo estamos traspasados por el capitalismo, por la idea del capitalismo, que transforma a las personas en personas que deben producir. Aquellos que no producen, por la razón que sea, que no tienen capacidad o no pueden o no quieren, no merecen la vida, es decir, no tienen derecho a la vida. Esa es la primera idea. Y la segunda idea es que también estamos traspasados por la idea de que la ciencia es la que nos da la clave acerca de la vida. No solo acerca de la vida, acerca de cómo funciona el universo. Y la ciencia es reducidora, reduce desde sus orígenes la vida a datos, a lo que hoy llamamos datos, y que por eso todos estos elementos o todos estos factores de recuperación de datos están tan activos y nos manipulan tanto. De modo que son dos elementos que tenemos que nos traspasan sin que nos demos cuenta de eso. Uno, que la ciencia es la que da las respuestas, la ciencia, cualquier ciencia, la antropología, la medicina, cualquier ciencia. Y la otra es que solo podemos pensar economías sostenidas sobre la productividad capitalista. Perfecto, María. Perfecto. No, perdón, continúa. No, esa era mi observación. No, sí, me gusta su observación, María Luisa. Me acuerdo que cuando en el capitalismo anterior, industrial, por ejemplo, las vidas muy empobrecidas que Marx nombraba Lumpenproletariat, ¿no? El capitalismo tenía interés en Lumpenproletariat, porque el Lumpenproletariat interesaba el capitalismo porque equilibraba para el capital el valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces es interesante porque todas las vidas interesaban en la época, ¿no? Ahora no más, ¿no?
Ahora, lupen proletariado o vidas que son consideradas inútiles, de cualquier manera, se elimina, ¿no? Poco importa, se puede eliminar. El capitalismo no sufre una disminución de su valoración. Eso que es interesante, ¿no? No depende de todas las vidas que viven en un país, ¿no? Acá en Brasil yo podría decir que los 200 y casi 20 millones de habitantes que tenemos acá, que con 70 millones el capitalismo tendría la misma potencia que tiene hoy, la misma, ¿no? Y entonces, ¿qué hacer con las otras vidas, no? Entonces es una problemática muy central, ¿no? No se construye una sociedad donde la vida es el centro, ¿no? La producción de la vida es fundamental. Y la otra problemática que trajiste es también interesante porque, ¿qué ciencia, no? La ciencia fue inventada, esta ciencia que tenemos fue inventada, ¿no? Como una parte fundamental de la producción de los propios biopoderes, ¿no? La antropología tiene una mano muy cerca del proceso de colonización de los países, ¿no? La medicina o las otras tienen, o la salud pública, son ciencias estatal, del Estado, ¿no? No son ciencias de la vida de la gente, ¿no? Tuvieron una emergencia para el Estado controlar las vidas, ¿no? Y entonces, ¿qué ciencias? Por eso que a mí me interesa cuando yo hablé del bien vivir, ¿no? Porque a mí me interesa los referenciales de los saberes milenares que muchos pueblos construyeron para vivir bien, ¿no? No, vamos a nos acordar que cuando los colonizadores acá llegaron, encontraron pueblos muy bien, ¿no? Estaban muy bien, no estaban enfermos, tan, ¿no? No tenían la enfermedad que después van a tener en el encuentro con los colonizadores, ¿no? Y tenían saberes fundamentales para producción de la vida. Entonces, cuando hablo del bien vivir, es porque a mí me parece que una de las posibilidades, nosotros también hacemos una mirada, una apertura para toda la producción de conocimiento que los pueblos originarios producieron de una manera milenar para producir la vida, ¿no? Y eso es fundamental para nosotros, incluso para cuestionar el límite de nuestra propia ciencia, ¿no? Entonces, por eso que es muy, muy interesante lo que hablaste, María Luisa. Gracias, ¿sí? Gracias a usted. Emerson, hay una pregunta más. Ok. Rodolfo, bueno, agradece, le dice que le parece excelente el análisis vincular entre categorías y el desarrollo de nuevas formas del biopoder y pregunta si ahora el biopoder no se ha transferido a las corporaciones por sobre los médicos. Bien. Mira, acá está Celia ahí, hasta ahora está. Oi, Celia. Yo hablaría, Rodolfo, que hace más de 25 años, ¿no, Celia? Que nosotros, Celia, yo y otros compañeros, participamos de una investigación a donde hicimos un estudio de la atención gerenciada, el managed care, como, ¿no? Celia está acá, tiene más potencia que yo para hablar, ¿no? De la atención gerenciada, del managed care, y nosotros ya teníamos los indicios de ahí, ¿no? Que se construían muchas estrategias para manejar, ¿no? El trabajo de los profesionales de salud y en particular a donde emergió que Estados Unidos manejar el trabajo médico, ¿no? Sí, por cierto que sí, pero no es la única explicación, ¿no? Es una explicación importante, pero las corporaciones manejan
el trabajo médico, por cierto que manejan, pero nosotros, y ahora hablo como médico, nosotros achicamos nuestros saberes a punto de que se pueda manejar, sí. Las escuelas médicas hoy producen médicos que están muy poco interesantes, ¿no? Muy poco interesantes. Hay una pequeñez, ¿no? En los saberes que la medicina puede manejar, ¿no? La medicina que tiene una potencia de se construir como una alianza afectiva con la vida real del otro, non produce por ahí, ¿no? No tiene la ética de la vida gobernando su práctica, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que reconocer, la corporación solo consigue nos manejar porque nosotros estamos muy, muy cerca de la manera como ellos construyeron estrategias de manejo de nuestra acción, ¿no? Y porque nuestros saberes están ahí muy capturables, ¿no? Son muy capturables, ¿no? Y entonces, a mí me gustaría hablar, no es posible hoy, pero vamos lá, Célia, podemos. Inviten Célia para hablar, ¿no? Y yo voy a hacer como ella hoy, voy a asistir, ¿no? Porque tiene mucho a hablar, ¿no? De eso. Es interesante, es una cuestión muy interesante que a mí me agrada mucho poder hacer una conversación compleja que es, ¿no? De un tema así, ¿no? Ya le invitaremos. Ótimo, muy bueno. Celia, te arreglé un compromiso. Gracias por darme trabajo, gracias. Emerson, yo quería pedirte un comentario porque, bueno, tu exposición es tan estimulante que aparecen preguntas por todos lados y una de las primeras, no sé, asociaciones que hice, sobre la que te quiero pedir un comentario, es en esta dinámica que presentás, ¿cómo estarían jugando políticas de identidad que se presentan como progresistas y aliadas con esta creación de más vida, pero que tienen este efecto de achatamiento, ¿no? En algún lugar en una sola dimensión? No sé si lo estoy expresando bien. Sí, a mí sí. Y a mí me interesa una pregunta como la que hiciste. A mí me encanta mucho un pensador español importante que se nombra Paul Preciado. Paul Preciado, que a mí me encanta mucho. Hay ahora, de una manera muy recién, produjo un libro sobre disforia de género y tiene una charla en un video muy interesante sobre disforia de género, que habla mucho, ¿no? Porque Paul, que ha hecho una transición, ¿no? De su género, ejercicio de género anterior, ¿no? Como una mujer lésbica a una otra posición, ¿no? Con una hormonización, pero es un pensador así. Ya era una pensadora importante cuando Beatriz. Yo tengo un acercamiento del desarrollo del pensamiento de Beatriz Preciado, después cuando empieza a hacer su transición y ahí cuando empieza a construir, ¿no? Sus posiciones como Paul Preciado. Y Paul, por un tiempo, imaginó que sí, que el tema
que le interesaba era cambiar de un territorio identitario para el otro territorio identitario, ¿no? Por un tiempo se quedó sin nombre masculino, pero después encontró el nombre que quería y cuando yo asistí su charla hablando el nombre que había encontrado para sí, que era Paul, ¿no? Me emocioné porque estaba muy emocionado, ¿no? Pero ahora, es muy interesante, ¿no? Ahora habla que el deseo que a él le interesa son las identidades transitorias, ¿no? Es el no lugar, ¿no? Que el nombre es un biopoder, por ejemplo, ¿no? El nombre es un biopoder, ¿no? Y entonces el nombre encarcela el cuerpo. Y entonces Paul puede no, tiene una contribución enorme a su pregunta, María. Tiene una contribución enorme porque es muy interesante está hablando de su experiencia, ¿no? No está hablando de mi experiencia, ni de la experiencia de la otra persona, está hablando de su experiencia, de cómo ha hecho ciertas apuestas identitarias y después comprende que no era por ahí, ¿no? Y que el territorio identitario sí ha hecho una contribución a él, pero después no más, ¿no? Y ahora no quiere, ¿no? Y cuando el movimiento identitario, de una manera muy dura, ¿no? Muy dura, se mantiene como un territorio de presupuesto necesario para la acción social, a mí me crea hoy ruidos incómodos, ¿no? Porque me acerco más de la opinión de Paul de que la idea de una identidad transitoria es más interesante, ¿no? Yo puedo hacer un movimiento a un territorio identitario, pero no puedo bloquear el movimiento, ¿no? No debo bloquear el movimiento, debo me mantener en flujo. Yo hablé, cuando hablé, cuántas vidas se puede vivir en una vida, ¿no? Cuando hablé así, yo estoy muy cerca de lo que la idea de Paul y muy cerca de la manera que yo entiendo que es la práctica del cuidado, ¿no? Yo ya escribí, hablo mucho, que a mí hoy la práctica de cuidado son los manejos que facilitan, ¿no?, la potencia de producción de más vida en las vidas que se viven, ¿no? Entonces, es por ahí, ¿no? Y me interesa mucho, sí, lo que está hablando, ¿no? Me interesa mucho. Y creo que Muchas eso gracias. es un problema acá en Brasil. Y, por cierto, con la primera pregunta de Amélia, si no me acuerdo bien, la idea de que por qué que nosotros perdemos mucho de nuestra potencia anterior. Porque hoy los movimientos sociales que tenemos en Brasil son muy capturados por las estructuras identitarias de una manera muy achicada, ¿no? Y hay un empobrecimiento muy fuerte de lo que es la política, ¿no? No, no soy contra la lucha identitaria, no soy contra, no soy contra, ¿no? Contra, pero a mí me pasa que cuando achicamos así, el identitario es fundamental, porque ahí la política se achica mucho, ¿no? Eso es. Muchas gracias. Bien, gente, creo que... No sé si hay algún comentario más, si no, Claudio o... A ver, Muchas hay alguien, gracias. Felisa, estamos un poco explotadores, me temo con vos. Hay un comentario de Felisa que dice, me quedo pensando si el conjunto de los poderes hegemónicos ganaron la cultura de la salud y la enfermedad, inclinándose por la segunda.
Tal vez me pregunto si en la historia de la medicina el biopoder ha ganado la batalla en favor de la medicina ciencia versus medicina como arte, con las consecuencias que usted ha marcado también. Bien, imagino que no, el capitalismo puede tener mucha fuerza y tiene mucha fuerza, pero no tiene la fuerza que es suficiente para interditar todos los flujos de las vidas que existen. No, no tiene, ¿no? A todo instante hay que tener cada vez más aparatos muy violentos para contener la potencia de la vida, ¿no? Y yo lo creo que es eso que estamos viviendo ahora, ¿no? Ellos están ahí en una dificultad que hasta a dónde van sus aparatos muy violentos, ¿no? Hasta el imperio total. No lo creo, no lo creo. Hay sufrimiento, hay una cantidad enorme de muertes, pero no lo creo, no lo creo que van a dominar el mundo. Creo que pueden sí acabar con la vida en el mundo, ¿no? El capitalismo no solamente es necrófilo, como es suicida, ¿no? Eso es un problema para nosotros, ¿no? Pero no lo creo que tiene la potencia de interditar la producción intensiva de la vida en su multiplicidad. Esto es fundamental, ¿no? Y creo que la vida disputa a todo instante hay disputa, ¿no? Así como la otra vida en el servicio de salud disputa también. No es solo la medicina como arte, ¿no? Es la medicina también y el trabajo en salud de una manera más general que se encante por no ser tan fuerte. Nosotros tenemos que ser más flacos. Tenemos que ser menos imperativos sobre la vida del otro, ¿no? No es solamente el tema del arte, es también la posibilidad de que la potencia de la vida del otro penetre en nosotros, ¿no? Ellos también son artistas. Entonces, a mí me parece que es un problema de esta orden. Muchas gracias, Emerson, una maravilla. Gracias, Bueno, y muchas gracias, Emerson. Digo una actividad que vamos a hacer el martes que viene, 16 horas, con Damián Berseñasi. Esta actividad va a ser sobre salud socioambiental y ética de la diversidad. Ótimo. Están todos invitados y también los invito a que vean la página de la Sociedad Argentina de Bioética y Derechos Humanos. Van a ver todas las actividades que estamos haciendo. Y Emerson, nuevamente muchísimas gracias. Sos muy generoso con nosotros. Gracias a vosotros todos, gracias. A mí siempre me encanta estar acá con ustedes. Gracias, gran Gracias a abrazo a todos. todos. Gracias a Chao. todos los que participaron. Chao. Chao. Gracias. Buenas tardes. Hasta tarde.